Hola, buenas, soy Dani García. Espero que llevéis lo mejor posible el confinamiento y estoy aquí para responder vuestras preguntas. Bueno, pues las primeras semanas yo he estado también en el lado contrario y cuando llega un jugador nuevo pues siempre es de observar, ¿no? De saber cómo es esa persona, cómo actúa y bueno, yo tenía claro que además de que me conocían algunos, pues tenía claro que tenía que entrar al vestuario siendo como yo era desde el principio, ¿no? Igual yo llegué con Yuri, con Capa y con Ganea y Yuri y Capa igual son un poco más reservados o callados y yo soy muy hablador. Y desde el momento, pues todo el mundo me decía que hablaba mucho, tal, que preguntaba, pero soy una persona abierta y desde el principio pues se me conoce bien. Las primeras semanas, pues bueno, los primeros días siempre son de nerviosismo, pero las primeras semanas ya más o menos todos me conocían más cómo era. Bueno, igual la más completa y la más regular, sí, yo creo que he tenido partidos muy buenos también en el Eibar, pero igual la más regular a nivel de primera división creo que sí que es esta. Bueno, esperemos que se juegue con público, ya que yo es la primera final que llego y no sé si esperemos que llegue a más, pero es el partido creo que de los más importantes de mi vida y se lo dedicaría a la persona que siempre me ha apoyado y ha estado sobre todo en los momentos malos, que es mi padre, que desde pequeño siempre me ha acompañado a todos los sitios, a todos los partidos que tenía, a todos los torneos y creo que se merece tanto como yo pues un título. Sí, pues bueno, creo que la Real y nuestro equipo son modelos de juego diferentes y aparte de tener más la posesión ellos como idea, creo que luego también te pueden hacer daño con la gente de arriba que son rápidos y te pueden crear en contras bastante peligro, ¿no? Nosotros nos amoldamos bien a ese tipo de equipos que intentan sacarla desde atrás, pero lo que te digo, también hay que tener en cuenta que cuando nosotros ataquemos también te pueden hacer daño, ¿no? Entonces es un partido pues que nos conocemos bastante los dos equipos y será bonito de ver. Esperemos que nosotros con nuestras armas ofensivas les hagamos daño y podamos aguantar eh, con nuestra fuerza defensiva todo el partido. Bueno, pues la verdad que la semana la llevé muy tranquila y aparte veía al equipo entrenar y estaba muy confiado, ¿no? Luego ya cuando empieza el partido y ves pues que ellos se vienen un poco arriba, pues sí que lo pasas mal. Ahí estaba yo en la grada, pues estábamos Beñat y Ager, el, el jefe de prensa, y nada, pues al principio lo que os digo, lo llevaba bien y cuando nos metieron el primer gol ya me puse bastante nervioso, aparte que estábamos con la gente del Granada allí en la grada y entre que hay muchos nervios y entre que estaba todo tan, tan vivo, pues lo pasé bastante mal. Luego ya cuando nos metieron el segundo gol me dijo Beñat que nosotros cuando nos dan una leche nos levantamos rápido y esto nos va a venir bien para despertar y bueno, pues así fue, ¿no? Entonces, después de que metió Yuri ya mucho más tranquilo y pues luego a celebrarlo con todo el equipo abajo en el campo. A ver, yo creo que lo más importante es la salud, que luego nos quieran obligar a jugar, como dijo el otro día Tebas, que igual, pues que cuando siguiese la orden se tenía que jugar, pues tendremos que jugar. Yo sé que para la sociedad también viene bien que empiece el fútbol, que aunque sea haya partidos para ver los fines de semana, que se lleve esto lo mejor posible, pero creo que poner en riesgo tantas vidas humanas, no solo los jugadores, sino entrenadores, cuerpos técnicos, médicos, fisios, o sea, los de prensa, creo que no somos solo los jugadores y creo que hay que estudiarlo bien, el volver lo antes posible. No, a ver, no me lo imaginaba tal cual, pensaba que era diferente. Aparte, en el vestuario mi mayor miedo era eso, ¿no? De venir de Eibar, que estaba tan a gusto en un sitio, y venir a un equipo nuevo que no sé lo que te vas a encontrar. La verdad que me he encontrado, pues si venía de una familia, me he encontrado otra.
como se suele decir, y estoy la mar de a gusto. Y aparte que el club no pensaba que tenía tanta repercusión mediática ni que había tantos aficionados del Atleti por el mundo, ¿no? Cada vez que vamos en pretemporada, Inglaterra, Alemania, Holanda, donde vayamos, a cualquier sitio de España, la gente que está esperando en el hotel, pues no te lo puedes imaginar, ¿no? Que vayas a un stage en Alemania y que haya 50 personas del Atleti, ¿de dónde sale esa gente, no? Entonces te das cuenta de toda la repercusión que tiene el club y lo grande que es. Sí, a ver, creo que tendrá consecuencias, pues igual que en todos los aspectos, ¿no? Creo que tanto la hostelería, el fútbol, se va a notar pues, también en las fábricas, no sé, se va a notar en todos los sitios. Igual, pues ahora sí que se dejan de ver fichajes de 200 millones, pero vamos, que hasta que se vea que esos fichajes se dejan de hacer, no se verá, ¿no? No creo que vayan a vender a mega estrellas por menos de 100 millones. Que sí, que igual en nuestros sueldos sí que se ve reflejado, puede ser, pero creo que luego los grandes clubes seguirán manteniendo la filosofía esa de fichar por millonadas. Bueno, prefiero que se juegue con público y que Adu se sienta responsable de llegar a la final. Pero vamos, que esté otro año con nosotros creo que nos daría mucha vida. Aparte de futbolísticamente, creo que es una persona que da mucho al vestuario. Yo cuando vine aquí, pues es una de las personas que más me ha sorprendido, porque ya sabes que cuando juegas en contra, pues tienes mucha rivalidad, muchos piques dentro del campo y no te imaginas nunca llevarte bien con esa persona. Y creo que al tener ya una amistad, creo que nos haría muy bien para el vestuario, para el equipo, y sobre todo que él se retire con una final de Copa, pues creo que sería lo mejor. Bueno, pues es de agradecer el estar en casa, que ayer yo estuve mirando por la ventana y ver a chavales con la camiseta de Atleti y ver el sentimiento ese que hay. No sé, pues el club debería de pensar algo y pues que tanto chaval como socio que haya sufrido o algo, pues el tener un detalle con ellos, ¿no? Esperemos que se vuelva a jugar a puerta abierta lo antes posible, que se vuelva a celebrar en San Mamés y que lo celebremos tanto los chavales como todos los socios juntos. Que sería bonito tener un detalle, pues sí, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno. A ver, pues no es fácil a nivel de saber que vas a dar el nivel futbolístico o no. Yo cuando pasé de segunda B a segunda era un año el que estaba en segunda y era totalmente pues el ir a una división nueva y no saber qué nivel vas a dar. Según ibas pasando los partidos, sí que veías que dabas el nivel y decías, bueno, pues puedo jugar en segunda división y encima, mira qué temporada llevamos, que estamos arriba y vamos a subir a primera. Y el primer año en primera sí que fue, perdón por la palabra, pero un golpe, hostión iba a decir, pero un golpe fuerte de realidad, porque ahí sí que te das cuenta de, cuidado, que esto ya son palabras mayores y que el nivel que hay es muy alto. El primer año soy realista y lo puedo aceptar que me dio un golpe fuerte porque vi el nivel que había y que en momentos yo en partidos no lo daba. Por eso te he dicho que igual esta temporada sí que es mi mejor temporada a nivel de regularidad. El primer año en primera yo sé que tuve partidos buenos y otros muy malos y hay que aceptarlo para luego mejorar. Luego cada año he ido mejorando y ahora sí que puedo decir que soy jugador de primera división, pero los primeros años hubo momentos que me sobrepasó el nivel y aceptarlo te ayuda a mejorar cada día entrenando. Creo que a Raúl García y a mí. A ver, es que es así, no nos vamos a engañar. Eh, Creo que somos los que más hablamos, bueno, tanto con el árbitro como en otros aspectos. Y bueno, igual sorprendería alguna voz que otra, pero el problema es eso, que si se juega a puerta cerrada, las cosas que se van a oír, si ya no estábamos las manos para
perdón, nos tapamos la boca con las manos para hablar, pues ahora con las cosas que se oiga, pues va a tener mucha repercusión, pero bueno, habrá que contenerse un poco. Bueno, el peor está claro que el partido del año pasado en Sevilla fue el peor. O sea, cuesta digerir ese partido, el de estar en Europa y fracasar, y no estamos acostumbrados nadie, tanto los futbolistas como otros deportistas, bueno, como la gente en general en la vida, al fracaso, al perder, y desde pequeño igual nos deberían de enseñar a eso, ¿no? Y ese partido sí que fue muy duro y costó días el digerir la derrota. Y el mejor momento, pues está claro que este año el partido contra el Barcelona ha sido mi mejor momento como Atleti sale, y esperemos que sea mejor todavía el de la Copa del Rey, pero de momento me quedo con el partido ese contra el Barça, no ya solo el partido, sino las horas previas, el llegar a San Mamés, el recibimiento, luego el celebrarlo con la afición. La verdad que fue muy emocionante todo, además de el gol en el minuto 92, que eso le pone todavía más emoción. A ver, siempre, esto ya lo he dicho igual más de una vez, ¿no? Que el mundo del fútbol no sabes en qué momento te va a decir hasta aquí, o tú puedes cansarte, ¿no? Del estar tanto a este nivel profesional. Entonces, hay días que digo, "Buah, me gustaría jugar tanto como a Duriz", y otros días que son derrotas duras que digo, joder, el fútbol te quema mucho, pero vamos, que ojalá me den las piernas para mucho, y ojalá me pueda retirar el Athletic, claro que sí. A ver si lo confirma el cantante y el trompeta, que es el mandamás del grupo, el, el que tiene el más peso de todos, pues lo que diga él, adelante, siempre. A ver, creo que habiendo sanitarios y gente en los hospitales que ha sufrido la enfermedad y que no se ha podido hacer test y hacérnoslo nosotros, pues creo que nos separa un poco de la realidad social. Entonces, que nos quieren hacer test me parece perfecto, pero que haya para todo el mundo, ¿no? No que no, como sois futbolistas os hacen test, creo que la gente eso se lo tomaría un poco a malas, ¿no? Entonces, en el momento que haya recursos para todo el mundo, me parece que es lo correcto, pero ahora mismo entiendo que la gente lo vea mal, y yo también no estoy muy por la labor de que se hagan. Bueno, creo que el entrenador que más me ha marcado ha sido Gaisca, ¿no? Yo era de los más jóvenes en el Eibar y vine a un equipo veterano, y que él apueste por gente como yo, bueno, como Yuri también en su momento, como Capa, creo que le debemos mucho, aparte no solo porque apostó por nosotros en segunda vez, sino que nos dio la continuidad en segunda y a mí luego en primera. Entonces creo que es el entrenador que más me ha marcado al nivel futbolístico por eso, ¿no? Porque me dio todo en los inicios, y el que me ha hecho más o menos, como se dice, llegar hasta aquí, que sí, que luego tú tienes que dar el nivel, pero también un entrenador que te ponga, pues te marca mucho, ¿no? También hay que tener suerte, porque al subir de segunda B hasta primera tienes que tener en algún momento de suerte futbolística, pero creo que el que más me ha marcado a mí ha sido Vesca. Bueno, siempre he dicho que no tenía un referente futbolístico claro. Me han gustado mucho muchos jugadores, y por momentos iba cambiando, ¿no? Uno claro no he tenido. Siempre he dicho que me he fijado mucho en gente que jugaba en medio campo, y pues gente que se parecería más o menos a donde yo juego. Pues en su momento Makelele me gustaba mucho, Busquets, Bruno, el del Villarreal, y Turraspe me he fijado mucho también. Entonces, siempre me he fijado mucho en jugadores de videomarcación, no he tenido un ídolo claro. A ver, sabiendo cómo vive todo Bilbo, bueno, todo Bilbo, Vizcaya, toda la gente del Atleti, lo de la final de la Copa, el vivirlo sin público, bueno, y por el otro lado también la gente de la Real, el vivirlo sin público, creo que no sería justo ni para nosotros ni para todo el mundo de cualquier club, ¿no?
Va a ser mi primera final, como he dicho antes, igual el partido más importante de mi vida y el vivirlo sin público sería muy raro. Yo esperaría a que se pueda jugar con público y que sea una fiesta vasca como lo iba a ser. Y más pudiendo celebrar que hemos superado todo lo que estamos viviendo y que nos podemos juntar todos para disfrutar del espectáculo y que ojalá sea ganando. A ver, está claro que Busquets, hablando de mi posición, creo que marca mucho la diferencia y ya sabía que era bueno, pero no tanto. Luego también Bruno, el del Villarreal, me sorprendió para mucho porque técnicamente a nivel de pase, la velocidad que le da al pase y la fuerza es increíble, ¿no? Tiene una característica de dar siempre pases fuertes con el interior y eso también me dejó bastante alucinado, ¿no? En su momento. Entonces, si me tendría que quedar con dos jugadores de mi demarcación en primera división, diría que Busquets y Bruno. A ver, como he dicho antes, tiene su lado bueno y lado malo. El jugar a puerta cerrada para nosotros va a ser muy raro y, a ver, difícil no, pero sí que va a ser muy extraño. Pero también el que haya fútbol durante la semana, fin de semana, creo que a la gente que esté en casa encerrada, pues también ayudará a llevarlo mejor para el club, para la liga. Sé que va a haber pérdidas grandes de dinero, pero al final lo más importante es la salud y si de la única manera que se puede jugar es a puerta cerrada, pues así será. A ver, de pequeño pues he hecho judo, natación, atletismo, fútbol y luego al final pues tú te decantas por la que más te gusta y claramente fue el fútbol, pero si no me hubiese gustado jugar a baloncesto, ahora pues cuando deje el fútbol tengo claro que le voy a dar mucha caña a la bici, ahora me he aficionado bastante al ciclismo y creo que cuando deje el fútbol le daré al ciclismo, pero si no, desde el principio yo creo que hubiese jugado a baloncesto o a balonmano. Me ha gustado siempre deportes de equipo antes que individuales. Yo creo que queremos volver todos lo antes posible a la normalidad, tanto nosotros como a jugar, como todo el mundo a salir, a hacer lo que hacíamos antes, pero que nosotros nos hagamos más tests que la gente que lo necesita, creo que nos separaría mucho de la realidad social, ¿no? Entonces, creo que hay que estudiarlo, hay que mirarlo bien y que esto no cree confrontaciones entre la gente, ¿no? Que tengamos que pasar los testes para volver, pues a ver, claro que nos gustaría cada uno saber en qué momento estamos de la enfermedad, si lo hemos pasado, si no lo hemos pasado, si lo tenemos, si no lo tenemos, pero creo que hay que estudiarlo bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero vernos pronto lo antes posible y que se pase esto rápido. Mucho ánimo y que vaya bien.